Buenos días, Miss. El día de hoy vamos a dar una exposición sobre la seguridad de la información y los tipos de backup. Buenos días, Miss. Mi nombre es Kenya Aguilar y voy a hablarles sobre la seguridad de la información. La seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información. Esto quiere decir que gracias a la seguridad podemos tener toda la información requerida de nuestra empresa eh, segura y con ningún tipo de vulnerabilidad. La seguridad es una pieza fundamental para las empresas. Estas pueden llevar a cabo sus operaciones para asumir los riesgos de las empresas y puesto a los datos que se manejan son esenciales para devenir del negocio. La seguridad de la información, según la ISO 27001, se refiere a la confiabilidad, a la integridad y a la disponibilidad de la información y los datos importantes de la organización. ¿En qué se basa la seguridad de la información? La seguridad de la información se basa en 4 pilares fundamentales. El primer pilar es la disponibilidad. Este es el acceso a la información cuando se requiere, teniendo en cuenta la privacidad de la información de la empresa. Esto evita las caídas del sistema que permiten los accesos ilegales y que impiden el acceso al correo. La confidencialidad es la información accesible sobre el personal autorizado. Esto quiere decir que la información eh, la puede manejar personas autorizadas de la empresa y no personas fuera o entidades que no estén autorizadas para eh, poder visualizar dicha información. La integridad, la integridad básicamente nos referimos a la información correcta, sin modificación y no tiene errores y es autorizada. Entonces, a esto nos referimos a las vulnerabilidades exteriores y posibles errores humanos. Esto quiere decir que puede haber personas que traten de ingresar a la información confidencial de la empresa y pueda tratar de hacer alguna vulnerabilidad o cambiar algo. La autenticación. Esta información procede del usuario que, de quién es quien va a ingresar a ver la información. Se verifica y se debe garantizar que el origen de los datos sean correctos. Los servicios que ofrecen la seguridad de la información. Básicamente, este sistema utiliza diferentes protocolos para poder realizar la función correctamente. Por ejemplo, hablamos de la criptografía, que utiliza un código cifrado, la identificación y para validar el proceso, una secuencia lógica, por lo que lleva a cabo todos los pasos para el envío de los mensajes. También hay que tener en cuenta que dentro de la seguridad de la información existen otros aspectos muy importantes. Es conocer las técnicas de prevenir los riesgos. Hay empresas que intentan evitar a toda costa eh, que tengan un tipo de vulnerabilidad. Esto reduce los niveles más bajos y incluyen aquellas aceptaciones o intentan solucionar el problema y por lo contrario compartir el riesgo. Todo aquello forma parte de este aprendizaje y de los conocimientos que un profesional en cuanto a la seguridad de la información eh, es adquirido. Muchas gracias. Yo soy Vera Chambers y voy a hablar sobre los tipos de backup. El primer backup es el completo. Como el nombre lo sugiere, se refiere al proceso de copiar todo aquello que fue previamente considerado importante y que no puede perderse. Esta copia de seguridad es la primera y la más consistente, ya que puede ser realizada sin la necesidad de herramientas adicionales. Ya. El backup progresivo o incremental, este de aquí es una copia que exige un nivel de control mucho mayor sobre las distintas etapas del backup en sí, ya que realiza la copia de los archivos teniendo en cuenta los cambios que sufrieron desde el último respaldo. Por ejemplo, imagina que has realizado un backup completo. Una vez terminado, decides continuar con un backup
progresivo y creas dos archivos nuevos. El backup progresivo detectará que todos los archivos del backup completo son los mismos y procederá a copiar solamente los dos archivos nuevos que fueron creados. Por lo tanto, el backup progresivo representa un ahorro de tiempo y de espacio, ya que siempre habrá menos archivos para ser respaldados, que si llevará adelante un backup completo. Recomendamos que esta estrategia de backup no sea ejecutada manualmente. Ya, el backup diferencial. Una vez que elegimos el tipo de backup que más se ajusta a nuestras necesidades, es importante definir dónde será almacenado. En este sentido, los soportes más utilizados para el almacenamiento de la información varían con el paso de los años. De hecho, ya se han realizado respaldos en disquetes, CDs, DVDs, cintas magnéticas, discos Blu-ray, discos rígidos externos, servicios de almacenamiento en la nube, entre otros. Una pregunta que debe responderse a la hora de decidir dónde será almacenada la copia de seguridad es: ¿por cuánto tiempo voy a tener que guardar este respaldo? Según sea la respuesta, será más sencillo determinar el medio en el cual almacenar los archivos. El backup espejo es un tipo de backup idóneo para empresas que requieran una rápida disponibilidad de los datos en caso de catástrofe. Es la principal virtud de este sistema. Solo guarda en el repositorio la última copia realizada, lo que supone un peligro de réplica en caso de borrado del contenido original. Además, la cantidad de espacio de almacenamiento es bastante elevada. Backup comprimido. Los backups comprimidos son aquellos que previamente están empaquetados en formato .rar, por lo general, donde luego se aplican diferentes métodos de compresión como gzip o bzip2, dado que involucran un alto uso de CPU. Si la información es muchísima, como varios gigabytes, el uso de CPU puede dispararse a altos porcentajes. Se suele recomendar utilizar este tipo de respaldo si no es mucha información. Dado que involucran un alto uso de CPU, si la información es muchísima, como varios gigabytes, el uso de CPU puede dispararse a altos porcentajes. Se suele recomendar utilizar este tipo de respaldo si no es mucha información a comprimir, o si tenemos modernos procesadores como Intel Core i7, i9, entre otras. Además, es recomendable también contar con discos SSD de alta velocidad para acelerar la escritura en disco. Ya, tenemos el backup empaquetada. Son una clase de copia de seguridad donde no se comprimen los datos. Comúnmente los datos comprimidos se guardan en formatos como .gz o .bz2, siendo los archivos primeros empaquetados y luego comprimidos, resultando en varios archivos de este formato, archivo .tar.gz, en compresión gzip. Cuando se utiliza un empaquetado de datos únicamente, sin compresión por medio, se logra realizar un paquete único que usa más espacio en disco, pero se genera más rápido, con menor uso de CPU y menor tiempo. Muy buenos días compañeros, muy buenos días docentes, yo soy Dani Freire, yo voy a hablar sobre costos de backup. Costos de la privacidad. La fórmula para calcular el costo del backup en la nube. Sumemos 1% ya que utilizaremos ficheros que contienen hashes de cada uno de los archivos y de los cuales tendremos una copia local para compararlos antes de comenzar las comprobaciones. Con quienes contratemos alojamiento de datos, también encriptarán nuestros ficheros y para transmitirlos también utilizarán un protocolo de encriptación, lo cual añade protección extra a nuestra privacidad. Ahora voy a hablar sobre los costos de la conexión a un internet. Para el costo de respaldo inicial, deberemos indagar si reciben dispositivos de almacenamiento externo por mensajería, que es online backup o en el idioma de inglés, para así salvaguardar nuestra conexión a internet. Y si se tiene mucha información que necesitamos restaurar, deberemos preguntar si tienen servicios de rastreo y aseguramiento de paquetes, a fin de garantizar que lleguen a nuestras manos los preciados discos o dispositivos. Ahora voy a hablar sobre lo que son agentes por protocolos o protocolos. Backup como servicio. Tenemos algunas
con particiones diferentes que va a ver a continuación. Suministro de una infraestructura de backup, incluyendo el hardware, el software y el sistema de comunicaciones a través de un servicio de pago por uso, contando con la asistencia y monitorización de la infraestructura de manera remota o presencial. Presentación del servicio de operación de backup. Planificación de trabajo de monitorización, procedimientos, gestión de recursos de almacenamiento, gestión de backup, ya sea alta, baja y tenga cambios. La ejecución de tareas programadas, recuperación y auditorías. Presentación de servicios por gestión de backup. Este servicio incluye configuración de políticas y plataformas, redacción de informes, automatizaciones, monitoreo de la plataforma. A continuación voy a hablar sobre los hardware necesarios para las empresas que usan el costo de backup. Tenemos 6 que son tales como dispositivo USB, disco externo, Time Machine, la NAS que significa Network Attached Store y el almacenamiento de nube y la impresora. Gracias. Buenos días. Me ha tocado hablar sobre las aplicaciones que usan las empresas para hacer lo que es backup. Voy a hablar algunas de ellas, como son el Ionos Backup Cloud, Backblaze Drive, el Chronic Source Online Backup y Sugar Sync. El Ionos Backup Cloud hace copias de seguridad de los datos de su ordenador, smartphone, tablet portátil o estructura cloud, usando un único proveedor. El agente de backup configurado por defecto permite ajustar sin complicaciones las características de la copia de seguridad de la nube. Esto determina con qué frecuencia se va a llevar a cabo las copias, así como el tiempo que han de permanecer almacenadas en servidores Ionos. Esto incrementa el servicio de backup online, permitiendo así que solo se realizan copias de los datos nuevos o modificados, desde la única copia de respaldo que hay. Estas copias pueden asimismo comprimirse para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento disponible. Carbonite realiza backup online. No tendrás que pensar cuánto espacio vas a necesitar, porque sus paquetes solo se diferencian el tipo y el número de dispositivos de los que se van a realizar copias de seguridad. La oferta más simple incluye un ordenador, aunque se puede optar incluso por realizar copias de validadores. La empresa Carbonite proporciona un software para Mac y Windows que permite crear sin problemas y de forma útil los backups online. Este programa busca automáticamente los archivos recién creados dentro de las listas que se han añadido a la monitorización. Backblaze no se limita a la oferta de los usuarios, ni en los términos de memoria, ni de tamaño de archivo. Este proveedor proporciona un software que bien supervisa constantemente el ordenador y se encarga de todos los cambios directamente, o funciona según un calendario del programa del mismo usuario. No es necesario que especifique de antemano lo que desea reemplazar o respaldar, pues el programa incluye automáticamente todos los archivos del sistema. Puedes elegir lo que es velocidad de carga o hacer que reduzca automáticamente
Esto no utiliza el ancho de banda para hacer la copia de seguridad. Utiliza SL LAES para cifrado. Y también incluye una autenticación de 2 factores. Y Cleaver. Este software está disponible para Windows, MacOS y Linux. Linux en sector de negocios, iOS y Android. Es verdaderamente único. La campaña ofrece una alternativa de almacenamiento offline con eDriver Express, un dispositivo externo que envía a los usuarios y donde se puede almacenar conjuntos extensos de datos sin conexión a Internet. Una vez que se completa la copia de seguridad, el dispositivo se devuelve a la empresa, que añadirá los datos a la seguridad de la nube. Esta función es bien útil para las copias de seguridad iniciales en las que se puede guardar todo el sistema. Acronis ofrece un software de copia de seguridad para particulares que permite organizar tanto carga en la nube del proveedor como el almacenamiento local, dependiendo de la suscripción del usuario. Puede disponer de entre 250 GB a 5 TB. Esta empresa busca un respaldo de 2.1, es decir, almacenamiento triple. Todos los datos en 2 tecnologías diferentes. SOS Online Backup. Esta empresa se destaca sobre todo su función, Save Forever, mientras que la mayoría de los proveedores eliminan las versiones antiguas para realizar lo que es la copia de seguridad. SOS mantiene todas las versiones de forma permanente. No obstante, este programa de copia de seguridad tiene un límite de espacio de almacenamiento para particulares entre 50 GB a 10 TB. Y se puede usar en máximo ordenadores de sobremesa. Los backups para smartphone se incluyen de forma limitada y el programa puede incluso manejar unidades de red. Lo que es el sector empresarial, el rango puede realizar copias de seguridad entre 100 GB a 2 TB. Si bien no se establece límite en el número de dispositivos de los que se pueden realizar copias de seguridad. El SugarSync permite sincronizar en todos los dispositivos como usuario. Puedes seleccionar respaldar carpetas específicas o realizar copias en la nube de todos los directorios. Cualquier cambio que se realice de forma local se sincroniza también en la nube. Con dicha función es posible iniciar un documento en un dispositivo terminado en otro. Y como todos los archivos están en la nube, puedes compartirlos fácilmente con conocidos o compañeros. Este programa para copia de seguridad es compatible con PC, Mac, iOS y Android. Gracias. Buenas noches, señorita. Mi nombre es Gonzalo Galarza. Mi tema es tecnologías backup en la nube. Las tecnologías backup en la nube. El respaldo de la nube es un servicio mediante el cual los datos y la aplicación en los servidores de una empresa se respaldan y almacenan en un servidor remoto. El respaldo de la nube para empresas funciona mediante la copia de almacenamiento de los archivos de un servidor en otro servidor, que se muestran en una ubicación físicamente.
Las empresas deciden cargar sus respaldos en la nube para mantener los archivos y datos disponibles al momento en caso de que el sistema falle o que ocurra en corte de energía o desastre natural. Las empresas pueden respaldar algunos o otros o todos los archivos del servidor dependiendo de su preferencia. Siguiente. 3 tecnologías que están revolucionando la gestión de la información del backup. Tenemos, por ejemplo, el SnapHost. Los SnapHosts basados en hardware están convirtiendo en el método estandarizado a la hora de proteger las aplicaciones críticas para el negocio con Vault. Ofrece la posibilidad de gestionar de forma unificada múltiples cabinas de almacenamiento con independencia de quien sea su fabricante. Como por ejemplo tenemos lo que es el IBM, que es la Corporación Multinacional de Tecnología Informática y Consultoría con sede en Armonk, en los Estados Unidos. La EMC, empresa estadounidense de software y hardware, que sus siglas correspondientes son a lo que es compatibilidad electromagnética. Es la rama de la tecnología electrónica y telecomunicaciones que estudia los mecanismos para eliminar o disminuir y prevenir. Tenemos lo que es también lo que es Incremental Chunk Capture. Con esta tecnología únicamente se captura y almacenan los cambios de nivel de bloque de la información, de manera que se ahorra dramáticamente en la transmisión de datos en recursos de red de almacenamientos. Live Copy de ConMount. Las dos tecnologías señaladas son indispensables de cara de cumplir SLA y abordar múltiples casos de uso que el negocio pueda requerir, más aún teniendo en cuenta que los productos tradicionales de backup no tienen una solución para estos problemas. Gracias.